nuevamente nuestro pedido, ¿no?, es que el Poder Judicial pueda asignar jueces exclusivos para llevar estos casos vinculados a la operación Lava Jato. En la comunicación estamos en estos momentos con la Procuradora Pública ad hoc del caso Lavallato, la doctora Silvana Carrión. Doctora Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Yo quiero partir conversando con usted sobre el tema de Susana Villarán, por favor, porque entiendo que también usted ha estado al frente de esas diligencias como defensora del Estado. Pero dentro de lo que significa el caso Susana Villarán, ¿cuál es el contexto de la audiencia que se va a dar próximamente? Esta audiencia virtual de apercibimiento sobre Susana Villarán, exactamente para que la gente pueda saber para qué es. La audiencia próxima, que es ahora en marzo, es una audiencia para continuar el control de la acusación. Recordemos que la señora Villarán, que ha sido acusada, ¿no?, por haber recibido aporte de campaña de estas dos empresas brasileras, todas y Odebrecht, por las concesiones de los peajes, por esos hechos, ¿no?, la Fiscalía le ha acusado 29 años de pena privativa de libertad. Esa acusación por los delitos de colusión, lavado de activos y otros que son delitos graves, está en la etapa intermedia y tiene que ser controlada por un juez, ¿no? Entonces, estamos en este Exitosa. estado de las audiencias de este control de acusación que iniciaron en abril del año 2023 y que han tenido un receso entre, digamos, diciembre, hubo uno en diciembre, hubo dos en enero, y ahora el juez ha señalado que la continuación de estas audiencias será en marzo. Entonces, esa etapa de control de acusación tiene tres fases, ¿no? Una fase de control formal, una fase de control sustancial y una fase de admisión de medios probatorios. Ahorita nos encontramos en la primera fase del control formal de esa acusación, es decir, todas las objeciones que las defensas, además creo que es importante que el público conozca que en este caso hay 21 personas acusadas, además de la señora Villarán o incluyendo la señora Villarán, y 16 empresas que están comprendidas en la investigación. Entonces, todas ellas, las 21 personas naturales y las 16 personas jurídicas, tienen sus defensas que participan activamente en esta etapa del proceso, presentando las observaciones, pidiendo precisiones al juez, cada una de ellas, ¿no? Entonces tenemos 36 más o menos defensas en el caso que participan activamente, además obviamente la Procuraduría que también participa en estas audiencias de control de acusación. O sea, de las tres fases de esta etapa intermedia, recién vamos en la primera. Más o menos hay un tiempo perentorio, hay un plazo perentorio para saber en cuánto tiempo pasaremos a la segunda y cuándo harán el control de las pruebas para pasar al juicio oral. El Código Procesal no establece un plazo para esta etapa de control de acusación, como por ejemplo sí establece plazos para la primera etapa que conocemos de la investigación preparatoria, que es toda la etapa en que el fiscal tiene que recopilar la prueba, ¿no? Para esta etapa el Código no señala un plazo. Entonces, por eso es que hay algunos controles de Exitosa. acusación que han tomado mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso del señor Yantumán, el caso del señor Toledo, que tomó 3 años antes de que se termine de controlar la acusación. Entonces, no hay un plazo, digamos, en el cual podamos estimar que va a terminar este control de acusación. Pero eso también depende, señor Paredes, de la frecuencia con la que se lleven las audiencias de este control de acusación, que las audiencias están a cargo del Poder Judicial. Y ahí, nuevamente, nuestro pedido, ¿no?, es que el Poder Judicial pueda asignar jueces exclusivos para llevar estos casos vinculados a la operación Lava Jato, porque son casos voluminosos, son casos complejos, pero que además tienen un número de investigados o acusados importante. Y, por ejemplo, en este caso la señora Villarán, como le menciono, son 36 abogados que tienen que decir algo respecto a cada uno de los puntos de la acusación o de las objeciones. Cuando pasemos a la tercera fase de medios probatorios, la Fiscalía nomás ha presentado 1.841 medios probatorios en este caso, contra la señora Villarán y contra los otros acusados. Esos 1.841 medios probatorios tienen que ser examinados por el juez uno por uno. Y cada vez que se expone o el fiscal va a tener que exponer cuál es la pertinencia y la utilidad de ese medio probatorio, todas las 36 defensas van a tener que decir algo respecto a este medio probatorio porque así lo dice la norma, es la garantía del debido proceso. Entonces, si las audiencias son muy espaciadas, usted imaginará cuánto tiempo va a tomar
solamente esa última fase de controlar la admisión de 1.841 medios probatorios. Por eso es que nuestro pedido es que... Pero, doctora Carrión, sin contar las observaciones que el juez podría hacer mandando a corregir al fiscal los medios probatorios, si en caso encuentre errores, como pasó con el caso Cócteles en Keiko Fujimori, que se la pasó más de un año corrigiendo el fiscal Domingo Pérez. Claro, sin contar digamos, las defensas hacen observaciones, ¿no? Respecto a la acusación. El juez las puede aceptar o no aceptar, ¿no? Dependiendo cómo controla si las observaciones tienen alguna razonabilidad o no. En muchas de esas observaciones, no conozco el caso Cócteles porque no es un caso que esté a cargo de mi Procuraduría, sino de la Procuraduría de Lavado, pero sí conozco, digamos, cuál es la dinámica de esta etapa. Por ejemplo, en el caso de la señora Susana Villarán, las defensas han observado algunas precisiones de la imputación o de repente algunas precisiones respecto al tipo penal a determinado hecho, ¿no? Entonces, el juez lo traslada a la Fiscalía. La Fiscalía puede considerar que, como lo ha planteado, finalmente la observación no tiene, digamos, algún fundamento, porque es la posición de cada parte, ¿no? Entonces, lo que digo es que esta etapa es absolutamente importante porque es donde se sanea, se filtra toda la acusación para que pase limpia, digamos, para entenderlo, a la etapa de juicio oral. Es una etapa necesaria, pero es una etapa casualmente que su esencia es esto, ¿no? Presentar las observaciones, que se corrijan algunas precisiones que se dan en la acusación. Esa es la esencia de esta etapa. Pero entonces lo que debe pasar es que tengamos jueces que puedan tener la posibilidad de señalar de una manera más frecuente audiencias, ¿no? Y en más tiempo para poder atender y poder controlar toda esa acusación. Esta acusación, señor Paredes, tiene 4.000 hojas y tiene 1.841 medios probatorios y tiene 36 defensas en el caso. Se nos va la vida. Creo que es importante que si no se toma una decisión, una acción en este momento respecto, no solamente por el caso de la señora Villarán, sino por los casos Lavajato, que ya conocemos que son casos complejos con muchos investigados, entonces caso nada más nos podría tomar todo el año simplemente para terminar el control de la acusación, ¿no? Entonces ahí sí creo que el Poder Judicial, hago una invocación para que el Poder Judicial pueda tener alguna especie de evaluación y reorganización que se pueda asignar jueces a dedicación exclusiva para atender estos casos. ¿Y bajo qué causal podría ser variada la situación de comparecencia con restricción de la señora Susana Villarán por un tema de regresar a prisión? Porque entiendo que también esta audiencia prevista para marzo próximo tiene mucho que ver con la inasistencia que ella tuvo al control biométrico de noviembre 2023. ¿Esto cómo la podría afectar? En realidad la diligencia que se ha fijado para el mes de marzo es una continuación del control de la acusación, o sea, de lo que le estoy comentando que el fiscal ha presentado y que las defensas finalmente tienen que terminar de objetar, ¿no? Y ejercer su derecho de defensa. La señora Villarán tiene otros 3 procesos también vinculados a estos 2 proyectos de las concesiones de los peajes, ¿no? Posiblemente en esos otros 2 procesos, donde uno está formalizado, por lo menos de lo que recuerdo en este momento, la Fiscalía sí podría tomar, digamos, alguna decisión respecto a su condición de comparecencia restringida o alguna otra medida que se pueda tomar respecto a la condición en que asiste la señora Villarán a las investigaciones, ¿no? ¿Cuál sería una causa para poder revocar, para que se revoque a un investigado que se encuentra bajo comparecencia a la de prisión preventiva? Si hay una obstrucción, digamos, a la justicia, es decir, en el avance investigativo de la Fiscalía, ¿no? Si hay una obstrucción a ellos, si hay una injerencia, digamos, en algún testigo, ¿no? Por parte del investigado, que lo determine para que se declare en tal o cual forma, ¿no? Un peligro de fuga también es una causa que se evalúa para cambiar una condición de un investigado, bueno, ¿no? Que son cuestiones que señala el código, ¿no? Claro, hay, en el caso de la señora Villarán, si hay algún falseamiento de información, por ejemplo, si se evalúa que hay algún falseamiento de información con relación a su estado de salud, que creo que fue algo que alegó para que se varíe su condición a comparecencia restringida, entonces la Fiscalía también puede hacer esa evaluación en la investigación en donde tenga esa medida de comparecencia restringida, ¿no?
Pero entendiendo esta situación de Susana Villarán, ¿qué es lo que pasó en el proceso, doctora Carrión? Que a 5 años de la confesión pública de parte que hizo ella aquí en Exitosa, reconociendo que sí, recibió la plata, recibió dinero y que la fiscalía señala que podrían ser más de 11 millones de dólares que habría recibido estas empresas contratistas brasileñas para que puedan ser beneficiadas con las adendas de contratos de peajes aquí en la capital. ¿Qué pasó en el proceso que pese a la confesión, aceptación de la receptación del dinero, no se haya avanzado con la celeridad que se esperaba? La investigación, como usted dice, ha tomado estos 4 años y medio, ¿no? De recopilar toda esta información, estas 1.800, más de 1.800 medios probatorios que tiene la Fiscalía, ¿no? En contra de ella y de los otros acusados, ¿no? Entonces, ha tomado este tiempo porque recordemos que en este caso no solamente ha existido colaboración de información que ha venido del extranjero por las asistencias judiciales, que ya sabemos que toman su tiempo para que llegue la información, sino también información de colaboraciones eficaces, ¿no? No solamente de Odebrecht, sino también de otros, de otros colaboradores que también han dado información para este caso. Todo este trámite, incluyendo, bueno, y en el interín, como sabemos, ha habido el tema de la pandemia que ha hecho que los procesos se hagan más lentos, aproximadamente 2 años, ¿no? Se ha avanzado con menos celeridad. Entonces, esto ha hecho que la acusación, a los 4 años y medio de haberse iniciado la investigación, se presente, porque sí hay que dejar en claro que la acusación en este caso por parte de la Fiscalía y donde ha tenido en la investigación participación la Procuraduría que dirijo, la acusación se presentó en agosto del año 2022, o sea, hace casi año y medio se ha presentado al Poder Judicial. Cuando se presenta al Poder Judicial una acusación, a partir de ese momento es el Poder Judicial quien tiene, digamos, la batuta del proceso. Es decir, señala las audiencias, señala los cronogramas en los que se tiene que hacer este control de acusación. Ya a partir de ese momento dependemos de las audiencias o las fechas en que se programen las audiencias por parte del Poder Judicial. Entonces, si usted me pregunta en este momento cuál es el diagnóstico de por qué el caso quizás está tomando más tiempo en esta etapa de control de acusación, es el tema de no tener jueces a dedicación exclusiva para que atienda estos casos, porque el doctor que está atendiendo el caso de la señora Susana Villarán, que lo está haciendo dentro de sus posibilidades, de la carga que tiene, un día tiene que atender el caso complejo a la señora Villarán, que conocemos todos, y al día siguiente tiene que resolver algún pedido de prisión preventiva u otro incidente del caso Tren Aragua, que también es otra organización criminal, que son casos complejos también que tienen que atender. Entonces, no tenemos jueces que puedan solamente estar atendiendo estos casos que, como le digo, va a tomar mucho tiempo si es que continuamos en esta dinámica, digamos, de no tener jueces a dedicación exclusiva para atenderlos, ¿no? Corroborándose la participación de OAS, Odebrecht en el tema de coimas que habría dado a Susana Villarán para evitar su revocatoria de la alcaldía de Lima, como también para su campaña política con miras a la alcaldía de Lima, ¿esto podría permitir que se declare la nulidad de los contratos de peaje? ¿Se visibiliza esa posibilidad jurídica, doctora Carrión? En caso exista al final de este juicio, como nosotros esperamos sea así, por la evidencia que tenemos hasta este momento, exista una sentencia, ¿no?, que condene a la señora Villarán y a los otros funcionarios públicos por estas concesiones. Esa sentencia que determine hechos de corrupción, porque esa es la investigación, que se determine hechos de corrupción, finalmente sí podría ser utilizada como insumo en otras instancias, en otras esferas, ¿no?, vinculadas al contrato, vinculadas a acciones civiles, de repente también en espacios internacionales. Sí podría ser utilizada esa sentencia porque es una declaración judicial que comprueba que ha habido actos de corrupción. Hasta ahora nosotros tenemos la evidencia que ha sido introducida al proceso y que ahora tenemos que actuar en el juicio oral. Pero una vez que se actúa el juicio oral, el juzgamiento, finalmente con la sentencia hay una declaración de una autoridad peruana, del Poder Judicial peruano, respecto a que ha existido actos de corrupción respecto a la señora Villarán y los otros funcionarios públicos y las otras personas involucradas. Entonces, ciertamente sí es importante que nosotros tengamos una decisión final lo más pronto posible, ¿no? Claro, bajo la sospecha popular se sostiene que la plata que recibió Susana Villarán permitió extender el tiempo de vigencia del contrato de concesión de algunas empresas y mayores prerrogativas, modificaciones y adendas de las rutas de Lima y línea amarilla.
Sin embargo, Ujú. Villarán dijo, y esto vengo repitiéndolo, Villarán dijo que la plata que le dieron no favoreció a las empresas, que no se benefició a las empresas con modificaciones de contrato. Y ustedes como Procuraduría, la Fiscalía que está investigando, tienen la prueba de que efectivamente esa plata sí permitió recibir mayores beneficios a estas empresas contratistas brasileñas en el tema de peajes, contrario a la negación de Susana Villarán. Sí, nosotros, obviamente esa es la teoría o la defensa que está indicando la señora Villarán al interior del proceso. Pero ¿qué tenemos nosotros como evidencia y como hecho objetivo? Exitosa. Tenemos la evidencia de que el dinero por parte de estas empresas concesionarias, ¿verdad? Le entregaron dinero a la señora Villarán con ocasión al financiamiento de su campaña. La señora Villarán ha reconocido que ha recibido este financiamiento por sus campañas de no revocatoria y reelección. Ojo, son dos procesos, ¿no? De no revocatoria y de reelección. Entonces, y en el interín o de manera coetánea, digamos, contemporánea a la recepción de este dinero, lo que se ha visualizado es en ese momento y en momentos posteriores, como hecho objetivo, digo, es la modificación de los contratos. En el caso de la empresa Línea Amarilla, ahora Limex, lo que se ha verificado es que han habido cambios en las condiciones del contrato a través de acta de trato directos y adendas, y en el caso de Ruta de Lima lo que se ha verificado es que en su gestión se firmó el contrato de Rutas de Lima con ciertas condiciones que han favorecido a la empresa y luego han habido modificaciones en ese contrato también al interior de Rutas de Lima. Entonces lo que digo es, existe el reconocimiento de la recepción del dinero, la entrega y recepción, y existe como hecho objetivo estos cambios en los contratos que se han verificado y que ya tienen pronunciamiento de pericias y también de Contraloría en algunos de esos casos, en que estos cambios en los contratos a través de adendas o de acta de trato directo han sido sin sustento y con un favorecimiento excesivo a favor de las concesiones. Entonces, eso lo tenemos en el caso. Bien, doctora Carrión, para terminar el tiempo nos ha ganado una opinión breve, por favor, sobre la situación que pesa en este momento sobre dos fiscales como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, que están pidiendo su suspensión, inhabilitación, remoción, que los defenestren del Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitivamente creo que sería sumamente perjudicial para las Exitosa. investigaciones que los fiscales que han estado a cargo de este caso finalmente no continúen en esa investigación.